muchas gracias a todos, tanto a los que están presentes como a los que probablemente, como os ha comentado, nos estén siguiendo por streaming. Para mí es un verdadero placer volver a estar aquí, no es la primera vez que ya estoy aquí en Motril. Y bueno, yo venía a hablar de mi libro, del ciberespacio, que para eso pone mando conjunto del ciberespacio, pero lógicamente desde el punto de vista de la defensa aérea. Y siempre me gusta empezar, cuando hablo del ciberespacio, poniendo a Santa Bárbara, que además de ser la patrona de mi pueblo, Alquife, que alguno que sea de la provincia de Granada le sonará, pues además es la patrona de las tormentas y de tal. Y entonces dice el refrán español que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y solo nos acordamos de ese tema de ciberespacio, ciberataques, ciberalgo, pues cuando suena, es decir, cuando tenemos pues la mala fortuna de que los malos, como me gusta a mí llamarlos, pues hacen de las suyas. Cuando, por ejemplo, pues tuvimos hace un tiempo un ataque informático en nuestro sistema, en la red informática del Ministerio de Defensa, y bueno, pues en esos tiempos es cuando nos acordamos de Santa Bárbara, cuando truena. Pero esto del ciberespacio, que antes todos asociábamos a los unos y los ceros, a la informática, a nuestros teléfonos, pues eso, todos estábamos pensando solo eso. Pero el ciberespacio ha crecido. Y ha crecido gracias de nuevo, a los malos. A que el gobierno de Putin hace ya tiempo pues empezó a hackear, por ejemplo, los sistemas GPS que utilizan los bancos. Aunque para nosotros ya es algo habitual eso del GPS, porque bueno, cuando venimos aquí al puerto de Motril, ponemos puerto de Motril en nuestro GPS, nos trae Mr. Google, nos trae a través de GPS. Pero es bastante más importante de lo que parece, porque por ejemplo en el estrecho de Gibraltar, no sé si alguien ha visto alguna vez la cantidad de barcos que atraviesan todos los días y a la misma hora el estrecho de Gibraltar. Y todos los barcos los hacen con GPS. Si de pronto en el estrecho de Gibraltar desapareciera la señal de GPS, tendríamos un problema importante. Y esto, pues, lo que ha hecho ha sido que el ciberespacio ya no sea solo los unos y los ceros, sino que sea todo aquello que está relacionado con una transmisión de información, como puede ser el GPS, que lo único que hace es transmitir una información satélite, y esa información. O sea, los medios de transmisión de información y la propia información es lo que conforman el ciberespacio, y desde el punto de vista militar, pues el ciberespacio cada vez es más complejo. Metemos la guerra electromagnética, metemos, por supuesto, los unos y los ceros, que es de donde nació esta parte ciber, pero ya metemos los satélites, metemos todos esos sistemas que transmiten información, sea por el aire, sea por el espacio, sea por el medio que sea, y entonces, bueno, pues cada vez más se reconoce ya el ciberespacio como quinto dominio de las operaciones militares, además de los clásicos que siempre habíamos visto, de tierra, mar, aire y espacio. Bueno, pues ahora entra en juego ese ciberespacio que hace que las operaciones militares pues ya no sean operaciones de tierra, no sean operaciones marítimas, sino que sean operaciones multidominio, en el que todos esos dominios, tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio, están entrelazados y ya no se puede concebir ninguna operación en la que no estén todos esos dominios a la vez. ¿Qué hacemos nosotros? Esa parte de la derecha que pone mando conjunto del ciberespacio. Bueno, pues somos básicamente el órgano del mando de las Fuerzas Armadas responsables, sobre todo lo que está señalando, de garantizar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas en ese ámbito ciberespacial. Es decir, que nosotros podamos hacer operaciones militares en el ciberespacio, garantizando la supervivencia de eso que digo, de los medios de transmisión, de los sistemas que transmiten información y de la propia información. Y a la vez, si estamos garantizando nuestra libertad de acción, pero a la vez, si es posible, negarle esa libertad de acción al enemigo, a los malos. Somos un mando conjunto
es decir, que lo formamos personal de los 3 ejércitos y dependemos directamente del jefe de Estado Mayor de la Defensa, tanto orgánica como operativamente. O sea, yo al jefe de Estado Mayor de la Defensa le pido el dinero y el personal. Tenemos una misión permanente, como tiene la Defensa Aérea, 24 horas al día, los 7 días a la semana, y en esa misión permanente le damos novedades, le decimos si pasa algo al comandante del mando de operaciones, que es el que tiene el control de esa misión permanente que realizamos todos los días. Y tenemos una característica que nos hace un poco especiales, que es que tenemos una fuerza de operaciones en el ciberespacio que es la única fuerza de operaciones que tiene el jefe de Estado Mayor de la Defensa. Todas las demás fuerzas, tanto sea en la misión permanente de la defensa, tanto territorial como marítima como aérea, son de los ejércitos y para esa misión se la prestan, entre comillas, se la prestan al jefe de Estado Mayor de la Defensa. Por el contrario, en el ciberespacio, el jefe de Estado Mayor de la Defensa es el dueño de esa fuerza de operaciones. No tiene que pedirle fuerzas a nadie, sino que directamente nos la pide a nosotros. No, es que somos nosotros que se la damos porque somos una unidad directamente subordinada al jefe de Estado Mayor de Defensa y no a los ejércitos. Y a todo esto, que tiene que ver todo esto que estoy contando del ciberespacio, con la defensa aérea, que es lo que hemos venido a hablar aquí, ¿no? Alguno ya se lo estará pensando. ¿Qué es esto? ¿Cómo encarnamos esto con nuestra defensa aérea? Con eso que eran los radares, con esas 2 bolas que tenían, que luego se han convertido en una, y con esos operadores antiguos, que lógicamente ya está bastante más modernizado. Pero esto era el IVA número 9 hace algunos años. Bueno, pues esto es lo que tiene que ver el ciberespacio con la defensa aérea. Si alguien lo entiende, que me lo diga, y si no, ya intento. Es algo complicado, pero no es ni más ni menos que un dibujito en el que, bueno, pues vemos simplemente lo complicado que es esto del ciberespacio, la cantidad de cosas que hay metidas en esto del ciberespacio, desde los radares de defensa de civiles hasta la artillería, por supuesto, los satélites, los aviones, los radares que están en... Pero bueno, vamos a centrar un poco el tema, porque la verdad es que la transparencia tenía una secreta. Los radares de defensa aérea mandan una señal, la señal tropieza con el avión, lo devuelve y el radar de defensa aérea transmite esa señal a los centros de control. Y además, desde los radares de defensa aérea es de donde están las antenas de radio con las que se habla con los aviones. Pues ahí tenemos ya el ciberespacio. Así de sencillo. Si desde el radar del conjuro, que tiene tanto el radar como las antenas, alguien interfiriera esa información que va hacia el espacio donde tropieza con el avión y devuelve, si alguien interfiriera de alguna forma esa información, o la información de las antenas de radio por las que se habla con los pilotos, tanto el sistema como la información, ya tenemos un problema. Y entonces aquí es donde entra la necesidad de que de alguna forma ese ciberespacio por el que van esas señales, que son las que al fin y al cabo proporcionan la defensa aérea, si esas señales se interfieren de alguna forma, podemos o quedarnos sin defensa aérea, o quedarnos sin las señales de defensa aérea, o bien, aún peor, que de alguna forma, pues una plataforma, he puesto el caso de una plataforma de inteligencia de señales, que estaba sobre un avión, inyectó un malware, lo mismo que hacemos nosotros cuando pinchamos donde no debemos en un correo del banco que nos manda y que resulta que abrimos, no sé por qué, porque en ese banco no tenemos la cuenta, pero abrimos el correo por si acaso. Ese malware que se mete en nuestro teléfono y que luego tiene problemas, pues lo mismo puede pasar en un radar. Y esto está probado, que se inyecta mediante efectos cibernéticos, en este caso eran efectos electromagnéticos, inyectaron un malware. Y el malware lo que hizo es que el radar pues dejó de funcionar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues protegernos, ni más ni menos. Para protegernos, bueno, pues
el mando conjunto del ciberespacio tiene una pata que se dedica a esa parte de ciberdefensa, en la que participa desde el propio mando y también apoyada por los ejércitos, y realizamos esa defensa contra esas actividades maliciosas en el ciberespacio. Una defensa que puede ser preventiva, protegiendo que no nos pase eso, o bien proactiva, si vemos que nos pasa algo intentamos reaccionar. También tenemos una capacidad de inteligencia, de ver quién nos quiere atacar, de qué forma nos quiere atacar para poder ejercer esa defensa, en este caso la defensa del sistema de defensa aéreo, y también tenemos capacidad, llegado el caso, de ejercer una respuesta. Si nos atacan, podemos ser capaces de responder. Siempre la respuesta tiene, como yo digo, 3 apellidos. Los apellidos son oportuna, legítima y proporcionada. No podemos ir tampoco por el mundo haciendo algo que no debamos. Tiene que ser una respuesta con esos 3 apellidos. Y eso, por un lado, la parte, digamos, de atacar o de defendernos del virus clásico, pero también hemos dicho que también el ciberespacio ha crecido con la parte de GPS, los sistemas de mando, gestión de frecuencias, etc. Y esa parte también, pues nos ocupamos desde el mando conjunto del ciberespacio, tanto de la parte de unos y ceros como del resto de señales que van por el ciberespacio y que pueden ser buenas si las utilizamos pues en el mejor sentido, y malas si las utilizan pues por los malos. O sea que ya las operaciones pues están cada vez más imbricadas con el ciberespacio y no podemos pensar en hacer ninguna operación, incluida la de defensa aérea, si no estamos protegiendo el ciberespacio por donde van esas señales que son fundamentales para ejercer esa defensa, como pueden ser las señales de radar o las señales de radio. Y todo esto, indudablemente, no lo hacemos solos. En mando somos pocos, aunque muy bien avenidos, pero para eso tenemos pues lazos y colaboraciones pues con todo lo que podamos imaginar, desde el resto de las Fuerzas Armadas hasta los Policía Nacional, Guardia Civil, el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, lógicamente en el ámbito internacional con la Unión Europea, con la OTAN, etcétera, etcétera. Tenemos lazos con todos para, de alguna forma, coordinarnos para poder ejercer esa defensa, si lo queremos llamar en términos sencillos, frente a los ataques. Los malos ya están coordinados. Si nosotros, los buenos, no nos coordinamos, no seremos capaces de ejercer esta misión de defensa o de garantizar esa libertad de acción en el ciberespacio. Y siempre digo que los españoles no terminamos de saber vendernos. Somos buenos, pero no nos vendemos bien. España, en el único ranking que hay, que hace en el mundo la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hace un ranking de países ciberseguros. No solo cuenta el personal que tiene dedicado a la ciberseguridad, sino que cuenta con qué legislación tiene, si se aplica esa legislación, qué estructuras de gobernanza tiene en el ámbito de ciberseguridad. Y aunque parezca mentira, por lo pequeño que es España, somos los cuartos del mundo. Lógicamente, hay unos cuantos países que todo el mundo sabe ahora mismo quiénes son, que no entran en ese ranking porque no responden al cuestionario que se envía, ¿no? Yo creo que no hace falta decir cuáles son los países, ¿no? Pero del resto del mundo, de esos países que nos denominamos democráticos, pues España, en el ámbito de la ciberseguridad, somos los cuartos. Y eso es gracias a que, bueno, pues eso, tenemos personal, no todo el que quisiéramos, pero tenemos, y estoy hablando ahora ya de España, pero sí tenemos una legislación que aplicamos, tenemos unas estructuras, tenemos 3 centros de referencia nacional, uno es del Centro Criptológico Nacional, otro es del Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE, y nosotros, el del mando, cada uno se dedica, el del Centro Criptológico Nacional, a las administraciones públicas, nosotros al Ministerio de Defensa,
y CIBE se dedica a empresas y ciudadanos. O sea que cubrimos ese área de bueno, pues dar los suficientes consejos y proteger lo suficiente a todos los ámbitos para que, bueno, pues esos ataques que recibimos continuamente de la parte que no es tan buena de los malos, pues que de alguna forma pues nos haga que no todos los días el sistema bancario funciona, pero el 99% de las veces que vamos al cajero, el cajero nos da dinero, siempre y cuando tengamos el hábito. Pero bueno, lo que quiero decir es que este ámbito del ciberespacio que, bueno, pues suena de vez en cuando, que de vez en cuando vemos esas noticias de que la compañía Deslas estuvo 14 días con el sistema caído porque no se podía, porque tuvo un malware y les costó sangre, sudor y lágrimas poder recuperar el sistema, o la compañía Mafre, la compañía aseguradora Mafre que tiene pues el 50% de los coches españoles asegurados, sufrió un ataque que les echó abajo el sistema el día 15 de agosto de hace 3 años, que es el 15 de agosto es el día que hay más tráfico en toda España. Pues los malos le echaron abajo el sistema y le dijeron, si quieres te lo restauramos en 3 minutos, pero me vas a pagar. En fin, que eso es lo que no podemos permitirnos en la parte del sistema de defensa aérea. Tenemos que estar, como están ellos 24 horas, 7 días a la semana, pues la parte ciber también que tenemos que estar protegiéndolos 24 horas los 7 días a la semana. Y para finalizar, porque quiero ajustarnos al tiempo, pues si alguien tiene alguna pregunta, le estaré encantado de contestarla. Bueno, pues un par de reflexiones finales de cómo vemos desde el ámbito del ciberespacio, cómo vemos el futuro inmediato. Pues las operaciones en el ciberespacio, que no solo son operaciones militares, que aquí hace operaciones en el ciberespacio todo el mundo, el banco, los ministerios, etcétera, etcétera, podrán prevenir conflictos o en el caso, si se ve desde el punto de vista militar, las guerras. Indudablemente reducirán el coste de las guerras, es mucho más barato comprar un malware y además es más limpio. El malware te tira abajo cualquier sistema, pero no a las personas que están detrás del sistema. Y en el caso de conflicto o guerra, pues creemos que en el futuro, ya hoy más cercano, después de la invasión de Rusia de Ucrania, pues ayudarán a ganar las guerras. En el caso que acabo de decir de Rusia y de Ucrania, Rusia creía que iba a ganar en 5 minutos y no ganó. Entre otras cosas, porque Rusia ha sido capaz de mantener eso que decíamos nosotros que era la misión del mando, de garantizar la libertad de acción, tener libertad de acción en el ciberespacio. Eso Ucrania ha sido capaz de mantenerlo porque todos hemos visto que a pesar de los intentos de los rusos, el presidente Zelensky salía hablando por videoconferencia en el Parlamento Europeo y en el Congreso de Estados Unidos y en el Congreso y en el Senado de Italia. Eso significa que tenían todavía pues esa libertad de acción en el ciberespacio, porque si no, no hubiera podido salir por videoconferencia y estar como ha estado defendiendo los intereses de Ucrania y pidiendo ayuda, que afortunadamente está llegando, etcétera, etcétera, pero bueno, no vamos a... Pero esa capacidad que han tenido los ucranianos de mantener esa libertad de acción, pues les ha servido, entre otras cosas, para eso, para ganarle esa parte a los rusos y seguir en la escena internacional, que si el presidente Zelensky no hubiera salido en todos los parlamentos, probablemente Ucrania no estaría como está ahora. Así que, pues para terminar, es un poco un brindis al sol, pero no digo yo que sea un brindis total. Las acciones, cualquier acción y operación en un futuro, pues será en un ambiente, como digo, multidominio. No habrá nada que sea específico de tierra, además de aire, si no tienen en cuenta el ciberespacio. Y cada vez más, pues vemos que quien domine el ciberespacio y limite la libertad de acción del oponente, quedándose con la suya, probablemente pues dominará la contienda. Y con esto creo haber cumplido más o menos con el tiempo y estoy dispuesto, como he dicho, a contestar más que dispuesto, encantado a contestar a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias.
Bueno, pues es el papel del sistema educativo, porque hablamos efectivamente en general de universidades, pero la formación profesional también juega un papel muy importante. No todos los que trabajan en ciberseguridad tienen que ser licenciados superiores. La formación profesional, los grados medios también son fundamentales. Pues es el único sitio donde podemos ir a nutrirnos. Necesitamos, cada vez más, que dependiendo de las estadísticas que veamos, entre 25.000 y 40.000 personas en España que nos faltan para cubrir todas esas labores de ciberseguridad, estoy hablando en España, pues que salgan de algún sitio. Y solo pueden salir del sistema educativo. Cada vez más, la parte de formación profesional sí se ha puesto las pilas rápidamente. La parte universitaria le está costando más. Ahora mismo en toda España solo hay 3 y el año que viene empieza el 4º grado en ciberseguridad. Máster hay muchos. O sea, máster de 9 meses hay muchísimos. Pero claro, para eso hay que tener una formación previa. Pero también necesitamos gente que tenga un grado, que haya hecho 4 años de ciberseguridad. A día de hoy, pues la universidad parece que está tardando más en arrancar y tener solo 4 grados por los 600 y pico grados que hay universitarios, solo 4 de ciberseguridad, comparado con ese campo de trabajo que está vacío de gente porque no hay del sistema educativo, no sale suficiente gente, pues el sistema educativo es fundamental. Nos falta gente, la gente que tenemos, que además son muy buenos, son tan buenos que se los llevan por ahí. Nos robamos en España los profesionales de ciberseguridad que hay, nos los robamos entre empresas, el banco de no sé cuánto le paga un poco más a etcétera, etcétera. Pero simplemente por eso, porque nos falta esa mano de obra de entre 25.000 y 40.000 profesionales de ciberseguridad. El sistema educativo tiene que ponerse las pilas. Hablaba de Ucrania, de la resistencia ucraniana. ¿Hasta qué punto ha afectado la autoridad en consideración estar aquí para mantener esa resistencia? Y la segunda pregunta, relacionada eso, si sigue manteniéndose esa capacidad operativa. Gracias, José. Pues efectivamente en Ucrania, Starlink, o sea, Ucrania ha sobrevivido a la guerra hasta ahora gracias fundamentalmente a 2 cosas. A una, que Ucrania eran los únicos que estaban convencidos de que iban a tener guerra, porque el resto del mundo pensábamos que no. Los ucranianos estaban convencidos pues desde que le quitaron Crimea. Han tenido tiempo para prepararse y se han preparado. Y luego además han tenido la ayuda de Microsoft, que todo el mundo sabemos que es una empresa que tiene una cierta capacidad de 1.200.000 trabajadores en el mundo, de la Constelación y luego de algunas otras empresas, algunas de ellas europeas, como sé. O sea que esas 2 razones son las que han llevado a que Ucrania todavía esté donde está. Y efectivamente, si no llega a ser por la Constelación, porque el viceprimer ministro de Tecnología, Pedro, es amigo personal del dueño de Tesla, que a la vez es el dueño de la Constelación de satélites. Gracias a esa ayuda y a la preparación que habían hecho los ucranianos, pues Ucrania sigue manteniéndose donde está, Ucrania sigue funcionando. El otro día estaba hablando con un senador que había estado de visita precisamente allí en Ucrania, y dice que, bueno, pues sí, efectivamente, cuando los rusos se enfadan, como ha pasado a día de hoy, que los ucranianos parece que les han mandado algunos vehículos no tripulados hacia Rusia, pues se enfadan y bombardean Kiev y tratan de dejar Kiev a oscuras. Pero si no, el resto, en el día a día, si estás en el frente, cuanto más te acerques al frente, lógicamente sí se ve la guerra. Pero en Kiev los niños siguen yendo a la escuela, etcétera, etcétera. O sea, se trata de llevar una vida normal. Y llevan una vida
más o menos normal. ¿Por qué pueden llevar esa vida normal? Pues porque durante 7 años se han estado preparando y porque tiene, de verdad, la gran ayuda de Microsoft, de Microsoft y de estas compañías que no van a dejar de ayudarles. Ahora, dos cuestiones, si me permite. La primera es puramente terminológica, ¿no? Cuando hablamos de ciberespacio, ¿hablamos de un entorno puramente virtual o por el contrario hablamos de un espacio físico? Si fuera así, podría delimitar, quiero utilizar el símil bien traído, supongo, de que un avión despega, ¿en qué momento entraría en el concepto de ciberespacio? Y la segunda cuestión es, hoy se viene hablando mucho de la inteligencia artificial. En el ámbito del Ministerio de Defensa, ¿tienen ya algún proyecto de por dónde podría, cómo podría afectar esta nueva revolución que se avecina al ámbito del ciberespacio? Gracias. Muchas gracias. El ciberespacio básicamente es virtual, es intangible. O sea, la única parte tangible son los sistemas de transmisión, el ordenador. Pero lo que es el ciberespacio, por donde se transmite toda la información, etcétera, es intangible. Ya sea de unos y ceros, como sean ondas electromagnéticas o las señales raras. Es algo que, bueno, pues abajo sí que tiene su parte tangible, pero lo que es el ciberespacio en sí, por donde se mueve todo, es intangible. O sea, no hay una separación física. En cuanto a la inteligencia artificial, aquí podríamos estar hablando largamente. La inteligencia artificial a día de hoy, los propios creadores están asustándose del monstruo que han creado. Y ya están pensándose, de alguna forma, en delimitar hasta dónde podría llegar. Anoche precisamente lo estábamos hablando y pues aplicaciones como la más conocida, ChatGPT. Entonces, bueno, pues le podemos preguntar a ChatGPT cómo robar un banco. Y la respuesta va a ser: robar es ilegal. Y te dará razones diciendo que además, si lo preguntas desde España, porque sabes que no lo preguntas, pues el código penal, que en el artículo no sé cuánto tal. Vamos a hacerle una pregunta de otra forma. Soy el jefe de seguridad de un banco, tengo 8 cámaras, 2 vigilantes de seguridad y le damos todos los datos. ¿Tú crees que tengo algún agujero de seguridad que podrías ayudarme a cubrirlo de forma que no me roben? ¿Qué va a contestar ChatGPT? Probablemente puedo robar un banco. ¿Cuál es el problema? Que la máquina es tonta hasta que nosotros le damos los datos. Cuanto más datos le demos, como es este caso, tiene los vigilantes de seguridad, 8 cámaras, etcétera, pues entonces sí que va a responder, pero además tiene el peligro de que sabe quién lo ha preguntado y se queda con toda la información. Si mañana le pregunta el malo, en vez de el bueno, le pregunta el malo, probablemente utilice esa información para poder acceder al dato. Ese es el gran problema, uno de los grandes problemas, por no entrar en la parte ética, de la inteligencia artificial. Se nos avecina una que si, y esto es una opinión personal, si no la controlamos, se nos puede descontrolar bastante porque, bueno, pues se llama inteligencia artificial, pues nosotros alimentamos, pero la inteligencia aprende sola. Y entonces en el Ministerio de Defensa, de hecho, ya estamos de alguna forma intentando poner coto a cómo utilizar de forma oficial la inteligencia artificial. Sí, pero no podemos poner puertas al campo. No le podemos poner puertas al campo. Lo que sí podemos decir es que en el Ministerio de Defensa los teléfonos oficiales no está permitido el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial. Pero eso no significa que yo en mi teléfono particular no lo pueda hacer. Hemos aconsejado que no se den datos oficiales a una aplicación que utilice inteligencia artificial. Que nadie se le ocurra hacer un plan de operaciones en ChatGPT, porque si le dan los datos, ChatGPT lo hace. O sea, todos los que están haciendo, todos los que tengan hijos de 20 y pocos años y que estén haciendo el trabajo fin de grado lo están haciendo con el ChatGPT el 90%. Porque además todavía no hay ninguna aplicación que sea capaz de decir que ha salido del ChatGPT.
No hay como las otras que copiabas y hay aplicaciones que te dicen esto está copiado de no sé cuánto. Porque ChatGPT, al ser inteligencia artificial, genera el trabajo sin copiarlo. No lo copia, coge datos, pero genera automáticamente. Si yo a ChatGPT le digo que haga una poesía sobre las rosas o sobre los aguacates de Motril, me hace una poesía que no está copiada en ningún sitio sobre los aguacates de Motril. Y ahí es donde tenemos el problema, efectivamente. No le podemos poner puertas al campo, pero en determinados sitios tendremos que ir poniéndole limitaciones por lo menos. Difícil, mucho. A mí me gustaría conocer la labor de modo conjunto de este espacio, hasta dónde se implica con la seguridad de la empresa, porque en un ataque a una empresa, por ejemplo, como Tesla, que tiene coche autónomo, semiautónomo, conduciendo por todas las carreteras, si hiciera un ataque, que esos coches pudieran dirigirlos, al final también sería un problema de seguridad para el Estado. Entonces, ¿hasta dónde ustedes se incrustan en la seguridad de la empresa? Pues nos incrustamos, a ver si nos vamos a ver aquí. Nosotros no somos responsables de la seguridad de las empresas. El organismo responsable de la seguridad de las empresas es el de arriba, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, responsable de la ciberseguridad tanto de los ciudadanos como de las empresas. Pero lo que aparece ahí como CERT, que tenemos el Spanish DevCERT, que es el del Ministerio de Defensa, INCIBE, que también tiene el CERT, el CCN, CERT, esa palabra CERT son equipos de respuestas a incidentes informáticos. Y los 3 CERT nacionales, el del Centro Criptológico Nacional, el INCIBE y nosotros, estamos hablándonos todos los días. De forma que si una empresa tiene un problema, se lo va a comunicar al INCIBE. Además, es una empresa que es crítica, la legislación española le dice, mejor lo comunicas porque si no te vamos a poner una multa. Porque hay empresas hasta ahora que no lo comunicaban, se callaban y procuraban que la cosa, incluso pagaban para... Pero ahora la legislación les obliga, pues precisamente por ese tipo de problemas que se pueden producir. Entonces, a través del INCIBE, responsable de las empresas, los 3 CERT nacionales, tanto el del Centro Criptológico Nacional como nosotros, nos ponemos a trabajar para evitar, todos juntos, evitar que lleguen a producirse esas situaciones. Pues muchísimas gracias y yo hago de introductor y de paso.